Entonces yo quiero hablar hoy día de un miedo. Existen dos grandes fuerzas que actúan en el universo. Una fuerza se llama amor y la otra fuerza se llama el miedo. Las dos son fuerzas, se pueden medir, el miedo se mide. Han llegado los científicos a medir el miedo y han llegado también a medir el amor. Hoy es posible medir el amor. Se puede medir el amor. Y a través del amor se han descubierto muchas cosas que por medio de máquinas, de aparatos sofisticados, han podido dimensionar el amor. Incluso algunos más han llegado más lejos, que lo han transformado en forma matemáticamente. La han transformado eso lo que es amor, lo han transformado matemáticamente. Pero en esta oportunidad yo no quiero hablar de ese concepto, sino hoy quiero hablar del miedo. Y el miedo básicamente es algo que la gente transita, que es basado en la ausencia de seguridad, en la ausencia de firmeza, de un punto que la gente a todo le aterra, que la mayoría está preocupado, que la mayoría se siente confundido, que es el miedo a no tener dinero. ¿Cuál es lo que vamos a hablar hoy día? ¿El miedo a qué? A no tener dinero. Entonces eso quiero hablar hoy día, el miedo a no tener dinero. Entonces voy a definir el concepto del miedo. Voy a definir el concepto que cuando a veces ustedes dicen, hay un rumor que van a despedir 200 personas. O usted no puede llegar con sus pagos. ¿Qué pasa con usted? Entonces vamos a definir esos conceptos y vamos a poner a la luz de la palabra qué es lo que tenemos que hacer nosotros en zona referente al dinero. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿En qué se enfoca? Porque fíjese que nosotros teniendo un Dios todopoderoso, un Dios tan grande, un Dios creador, porque la palabra hebrea para crear es bara. Él es el único ser que puede crear sin la existencia de la materia. O sea, él tiene la capacidad de transformar las ondas en materia. Él tiene ese poder. Él tiene poder, e incluso ya el hombre ya establecer cambios trascendentes a través de la materia. Pero el gran problema nosotros que la mayoría de la gente no sabe cómo resolver sus asuntos referente al concepto que nosotros humanamente llamamos como dinero. Entonces cuando usted está sin trabajo o cuando usted se encuentra sin recursos, ¿qué hace usted? ¿Cómo se confronta? ¿Cómo se desarrolla usted? ¿Cómo anda en la casa? ¿Cómo anda en su casa usted? Fíjese que nosotros siendo personas que somos hijos del Señor, teniendo un Dios todopoderoso que le manifestaba a ustedes y que vivimos de ese gran concepto que para nosotros es vara. Esa palabra vara es creador. Y fíjese que esa palabra vara de crear de la nada, ¿cómo es posible que nosotros teniendo un Dios todopoderoso tengamos como hijo del Señor estar aterrado, estar con miedo y no poder también crear o esperar la manifestación, llamamos nosotros en nuestro concepto, bendición? ¿Por qué los hijos de Dios, teniendo un Dios tan real, viven en la miseria? ¿Por qué viven enfermos? ¿Por qué viven con una preocupación extrema? ¿Por qué la gente pierde con facilidad su expectativa, su norte? ¿Por qué a veces se aterran tanto cuando no llegan algo que son los recursos? Y hoy eso queremos sustentarlo a través de la palabra de Dios. Entonces, para sustentarlo a través de la palabra de Dios hay un concepto que tenemos que definir. El miedo es onda. Diga, el miedo es una onda. Fíjese, voy a describirlo con algo sencillo. Fíjese que cuando usted tiene miedo,
los animales olfatean el miedo. Mire, los animales, usted anda en la calle y ve perros. Los perros olen algo que usted elimina en el cuerpo. Y fíjese que cuando usted va caminando y usted mira así de lado o ve algo de esos perritos, los perros, ¿qué van a hacer? Algo va a ocurrir que lo van a atacar. Fíjese que, ¿qué ocurre si hubieran más de 1 millón de personas en miedo? ¿Qué pasaría con la naturaleza de animales? ¿Se ha fijado? Yo ayer estaba hablando con César la noche y le hacía una pregunta. ¿Sabes tú cuál es el país más depresivo del mundo? ¿Y sabes cuál es el país más feliz del mundo? Hay dos extremos. Hay un país más feliz del mundo y hay otro que es el país más triste del mundo. Y por lo tanto, que hay 3 países más felices del mundo. ¿Ya? Y me gustó lo interesante de esto, porque son los países, ¿verdad? Los países más felices del mundo. Ellos son felices y tienen instrumentos donde ellos miden su felicidad. ¿Ya? Una que es un país que es Bután, ¿ya? Que se nace ahí el concepto de la felicidad. Pero los países más felices en estos años ha sido la isla de Betuano, Colombia y Costa Rica. Son los países más felices del mundo. Y el país más triste del mundo, ya que está en la categoría como con los más tristones, son los chilenos. ¿Ya? Y vamos a analizar el por qué la gente es más triste. ¿Saben ustedes que en Bután, que es un pequeño reino, si quieren ustedes averiguar, Bután es un reino del Himalaya? Y por allá, por el año 1970, este rey decidió medir el progreso de su gente a través de algo que le llama la felicidad de las personas. Y él le llamó la felicidad bruta interna. Así le llamó, la felicidad bruta interna. Y este rey decretó que el 60% del país debería estar cubierto de bosque. Y todos comenzaron a desarrollar este campo y limitaron el turismo, distribuyeron los impuestos, favoreciéndolo a los más pobres. Y a través de esto, por ser el país más feliz del mundo, en el año 2006, ya se desarrolla una fundación que se llama, está en inglés, no sé, lo voy a decir así, medio chilenski, dice, Nueva Fundación de la Nueva Economía, del planeta más feliz. Y a través de eso se mide ahora el mundo a través de 3 aspectos: sustento, protección y placer. A través de esos 3 elementos, las sociedades del mundo se miden: el sustento, la protección y el placer. Y esto nace justamente a través de este pequeño reino, que lograron establecer ese cambio y establecer a través el concepto de la felicidad. Entonces fíjense que la palabra de Dios que hemos leído originalmente habla de que Él puede generar cambios significativos en una sociedad y en el hombre. Y a través de esa sociedad en el hombre le habla de un cambio progresivo. Cuando uno lee, empieza a decir que si nosotros guardamos su palabra, su decreto, su promesa, dice que vamos a ser saciados, vamos a edificar buenas casas,
Los que viven en el campo tendrán animales. Los que viven en la ciudad tendrán las herramientas. Y todo se va a aumentar siempre y cuando guarden su palabra. Lo que debemos evitar es no enorgullecernos, de no olvidarnos de Jehová y de reconocer que todo lo que hemos pasado en la vida, la prueba, es básicamente para poder ministrar esas grandes bendiciones que Dios nos da. Yo creo que le diga al que está al lado, todas las necesidades que has tenido, dígale, es para que tú puedas ministrar bien la bendición. Dígalo de nuevamente. Ahora bien, entonces, como el miedo es una onda, el miedo se define como una sensación de angustia provocada por una presencia al peligro. Puede ser real o imaginaria. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho o un evento. Es algo que tú te opones a ese hecho. Fíjese que el miedo en sí se manifiesta fisiológicamente a través del sistema límbico. ¿Sabe lo que hace el cerebro? El cerebro escanea a través de los sentidos todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces el cerebro lo que hace, escanea a través de los sentidos y está escaneando si hay peligro o no hay peligro. Cuando tú te duermes, el cerebro está constantemente también ¿qué? Escaneando. Y es por eso que usted tiene un sentimiento de angustia y de tristeza. En la mañana usted se levanta, puede levantarse con dolor de cabeza. Se levanta a lo mejor angustiado, se levanta medio triste, se levanta callado, se levanta preocupado. Y lo primero que el cerebro detectó, que la primera cosa que al despertar usted tiene que pagar. Despertó en la mañana, lo primero que le viene, Falabella. Despertó, lo primero que viene, ¡ay! Vienen por mí. Despertó, lo primero que viene, el teléfono. Yo les quiero preguntar, cuando usted suena el teléfono, ¿qué piensa usted? ¿Que es una gran bendición o una gran deuda? Afecta las convivencias matrimoniales. Afecta la relación entre hijos. Por eso el miedo lo que produce, el miedo, mire, escuche bien, el miedo que produce cambios físicos. Dile que está, el miedo produce cambios físicos. En el cuerpo se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, se dilata las pupilas y la sangre fluye a los músculos mayores. Produce taquicardia, produce temblores, pérdida del control de conducta, falta de armonía en sus riñones. ¿Eso es factor de qué? Dile que está al lado, a lo mejor todo eso achaque es producto de tu miedo. Por eso hoy día queremos que ese espíritu, porque es un espíritu. Acuérdense que los 2 domingos anteriores hablamos de 5 espíritus que predominan en el universo. Y ese espíritu está actuando a través de ¿qué? Del miedo. Entonces, como el miedo está basado en un concepto que a veces es errado, y como es errado, en nuestra mente, como codificamos esa información, se llama paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una estructura de pensamiento. Y ese pensamiento que tenemos es tan rígido que pensamos que lo económico de la vida es así y de ahí no salimos.
Y como no podemos salir, tenemos que, a través de la luz de la palabra, romperlo. ¿Por qué? Porque ese concepto que tenemos de lo económico nos está haciendo actuar, mirar la vida y la felicidad de acuerdo a lo que nuestra mente codifica. ¿Me entiende? Entonces, hay indicadores. Y esos indicadores que nosotros determinamos qué es para nosotros ser feliz. Pregúntele que está al lado, ¿qué es para ti ser feliz? ¿Qué entiende usted por felicidad? Porque ese concepto que nosotros tenemos de felicidad es el concepto que nosotros nos domina y es el concepto que nosotros operamos a través de la vida. Porque lo que llamamos felicidad es lo que determina si vamos a estar bajo el miedo o bajo el amor. ¿Me van entendiendo? Ahora, yo quiero definir algunos conceptos que son importantes mencionar. En 1 de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciamos algunos y se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el amor a eso que llamamos nosotros dinero, entre comillas, está produciendo en nuestra vida ¿qué? Mucho dolor. ¿Qué está produciendo? Mucho dolor. Entonces, esa palabra dinero es un término griego que viene de la palabra arguro. Y amor al dinero de una palabra que significa larguria. Entonces significa fileo, amor, y arguria es dinero. Juntando esas dos palabras significa amor incontrolable por el dinero. ¿Cuál es el gran problema que tiene la gente entonces? Un amor incontrolable por el dinero. O sea, ya el dinero a mí, ¿qué hace? Me controla mis emociones, me controla mi vida espiritual y me está controlando mi forma de ¿qué? De pensar. Entonces, si yo tengo dinero, yo voy a ser feliz. Pero si yo no tengo, voy a ser desdichado. Voy a ser una persona amargada. Entonces vamos definiendo estos conceptos. El concepto griego que está hablando hoy significa un amor incontrolable. Ese amor incontrolable al dinero está trayendo a mí miedo. ¿Qué está abriendo? Una puerta. Y esa puerta se llama miedo. Entonces, en la historia se clasifican 3 tipos o clases de dinero. En la historia, que esto no es de Dios. Que eso tenemos que ir ya dilucidando y desarmando. Primero, el concepto es el trueque. Lo primero que se estableció en el mundo, que no es parte de Dios, fue el trueque. ¿Y qué consistía el trueque? Era un intercambio comercial de cosas. Y a través de esas cosas intercambiaban. Por ejemplo, yo cambiaba gallinas, unas 1000 gallinas por tierra. Y así se fue estableciendo ese patrón. Eso se llamó trueque. Pero después, como fue algo complicado, se estableció el segundo principio, que eso tampoco es de Dios, que es el dinero de la mercancía. Entonces, desde del trueque pasó al dinero de la mercancía. Y esto se inventó, ¿por qué? Porque la gente le empezó a dar un valor a las cosas. La casa tenía un valor, los animales tenían valor, y esa gente ahora le dio un valor en oro o un valor a plata. Entonces un terreno valía tanto en oro o tanto en plata, la gente traía esa bolsa. Pero esa gente, como andaba con esa bolsa, fíjense, había ladrones
que lo asaltaban y perdían todo su oro, toda su plata. Y a través de eso se crea una reserva, porque la gente ahora tenía que ir a buscar el oro, ir a buscar la plata y guardarlo en una casa. Esa casa es lo que se constituye un banco. Y ahí nace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Desde ahí parte los bancos estatales. Todos se crearon y se transformó eso en lingote de oro. ¿Va conmigo? ¿Daniela va conmigo? Entonces, eso se transformó en lingote de oro. Esos lingotes de oro equivalía tanto en dinero y ese lingote de plata equivalía tanto en dinero. Pero después llegó la tercera forma errada, que es el dinero fiduciario. Dinero fiduciario. Es el tercer concepto que nosotros tenemos. Quizá el concepto usted no lo tiene, pero está ahí metido en nuestra genes. Y el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon ordena un respaldo al Congreso, sin el respaldo del Congreso, que va a separar lo que es el dinero con el oro. Ahí se separa. Y ahí todo el mundo ahora va a imprimir como loco papeles de fantasía. Y ese papel de fantasía que le llamamos nosotros 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos, cada nación se basa a través de ese concepto. Y todo mundo le da un valor. Por eso la palabra fiduciario significa confianza. Viene de la palabra fiducia, significa confianza. O sea, nuestra confianza se establece a través de ¿qué? De ese papel. Ese papel se imprime y la gente ahora se basa en eso. Entonces usted le da un valor aquí al esfuerzo, a lo que usted sabe de la vida, a la casa, ¿a través de qué? De ese papel. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que usted quiere adquirir una casa, un terreno. ¿Usted qué piensa más? ¿En la casa o en el papel? Entonces, esa casa cuesta 200 millones de pesos. Usted rápidamente codifica que su bendición para alcanzar esa casa está aquí, por los 200 millones de pesos. Y esos 200 millones de pesos, como no le tiene, usted se deprime, se angustia y se derriba. Y ese es el factor donde el enemigo está trabajando, especialmente en este país. La gente lo valora ¿por qué usted? ¿Por lo que o por lo que tiene? Por lo que tiene. Así ahora funciona a través de la vida. Por ejemplo, por el dinero se pierden amistades. Por el dinero no se mira a la gente. Por el dinero se perdona. Por el dinero se odia. ¿Cuántas personas que partieron bien, familias, primos, hermanos, parientes, amigos, por lo que yo voy a decir ahora este concepto y no se ofenda por esta palabra, por el maldito dinero, usted ahora se siente atado? ¿Por qué le hablo maldito dinero? Porque eso no es de Dios. Porque Dios nunca ha creado ni creará, ni en el cielo ni en la tierra, lo que se llama dinero. Dile al que está al lado, Dios no tiene dinero. Ese es el principio. Dios no tiene dinero. Lo que Dios tiene se llama riqueza. ¿Qué tiene Dios? Riqueza. Levante la mano, diga, Dios tiene riqueza, no dinero. Por eso, ¿usted dónde va a apuntar hoy día en el nombre del Señor? Que primero que usted tiene que resolver son los miedos. Y lo que estamos tratando de decir que usted tiene que romper ese paradigma. Usted tiene que romper esos paradigmas, que los conceptos que el mundo le ha puesto a usted. Y eso que le ha puesto a usted no es real. Yo estuve en una oficina y como la iglesia tiene documentación a través del banco, y yo vi una persona que, porque
no sabían por qué nosotros para entregar la cuenta, porque tenemos problemas con la cuenta de la iglesia, la entregaron donde están los fondos de cantidades grandes. Y él dice, esta persona que es el Banco Santander, dijo, no sé por qué ustedes me dieron a mí la institución a ustedes religiosa. Porque ¿sabes por qué? Porque nosotros aquí la mayoría tienen en dólares. Y lo otro que tenemos que nosotros manejamos más de 1.500, 2.000 millones de pesos, de ahí para arriba. Y me da un caso de una empresa constructora. Y me dijo, pero ustedes tienen tan poco. Entonces, como que no era compatible, me dijo, no sé, pero el sistema me tiene a usted. Yo soy tu ejecutivo de cuenta de la iglesia. Y ahí tiene que ir 2 firmas. Y estamos tratando de arreglar para que la gente pueda depositar su tiempo a través de esa cuenta. El punto es lo siguiente. Entonces, yo estaba ahí y estaban los papeles. ¿Se ha fijado esa propaganda que sale en la televisión? Cuando llega un matrimonio a pedir un crédito y se ve chiquitito. Yo así me veía, hermano. Entonces, cuando llegué a la ejecutiva, lo veía demasiado grande. Me dijo, ¿qué es lo que quiere usted? Y yo me veía así. Entonces el hombre llegó, me dijo, espera un momentito, y apretó, le dijo, sí. Le dijo, mira, ya aceptamos nosotros el crédito, estaba hablando de eso. Y le dijo, ¿te damos el vale vista o te lo transferimos? Le estaba hablando a otra persona que estaba al otro lado del teléfono. Entonces la persona dijo, no, no me dé el vale vista, si lo podía hacer la transferencia, hazlo. Y por el otro lado se escuchaba, ¿por cuánto es? Por 1.000 y tantos millones de pesos. Me dijo, entonces transfiéremelo, ya. Y llegó el hombre y hizo una cosa, unos dígitos. Yo creo que ni 3 segundos, le dijo, ya se fue. Entonces la pregunta que yo me hice, ¿eso es real o imaginario? Es algo imaginario. ¿Por qué? Porque la gente no lo toca. Porque son dígitos, usted no lo toca, no lo toca. ¿Tocó el oro? Justamente es algo abstracto. Porque se dice que todos los economistas están diciendo que si se cortara la luna, el planeta, la gente caería en caos, no tendría dinero. Las tarjetas no servirían. Fíjense lo que pasa con estos pequeños problemas que tenemos con los paros de las tarjetas, los bancos. Fíjense lo que hasta los bancos han tenido que trabajar hasta el día sábado para poder la gente darle dinero. Porque es un problema. Pero imagínense, se cortara la luz, desaparece en el sistema que usted tiene cuenta corriente. Desaparecen esos millones que usted cree, se cree tanto. Desaparece toda esa deuda. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿a cuánto le gustaría que se cortara la luz? Y a otro, ¿a cuánto no le gustaría que se cortara? Se les va todos los millones. Por eso, ¿por qué? Porque es algo relativo, es algo que está en tu mente. ¿Vamos bien? Entonces, como esto es un efecto, el miedo es un efecto por una causa. Y la causa es que tú tienes un paradigma en la vida. Y es por eso que Dios no puede lograr darte aquello que tú anhelas. Porque el concepto que tú tienes es un concepto equivocado del dinero. Entonces, fíjese, cada país ahora posee una asignación monetaria. ¿Qué significa? Que el euro tiene un valor, el peso, qué sé yo, la moneda de Guatemala, el quetzal, el sol, etcétera. Todos tienen ¿qué? Un problema, un valor. Por ejemplo, si usted va a Venezuela, ya tenemos tremendos problemas con ese dinero. Todo, fíjense que todo usted tiene que hacer, generar cambio. Pero hay una moneda en común para todos los países. Son dos. Una el euro y el dólar. Entonces, la gente me pregunta a mí, ¿esto no es tan espiritual? Porque hay gente así.
No es tan espiritual. Dice, pastor, ¿pero por qué enseña? No, yo quiero hablar en lengua. Por ejemplo, yo le pregunto, por ejemplo, pastor, por ejemplo, yo escucho, mire, yo escucho la crítica, que soy de nueva era, que soy, mire, si esto, mire, no, por el chiste que me hiciste ayer, que soy de nueva era, que me dicen, por ejemplo, que estoy enseñando cosas raras. Pero, por ejemplo, ¿qué puedo enseñarles si tenemos que enseñar cosas que resulten? ¿Qué tenemos que enseñar cosas que? ¿Qué tengo que enseñar yo? Por ejemplo, de lo mismo, ¿cómo no voy a poder enseñar de estas cosas del dinero? Cuando las grandes peleas que tienes en casa es producto de ¿qué? ¿Por qué tú no diezmas? ¿Por qué tú no ofrendas? ¿Es producto de qué? Del dinero. ¿Por qué estamos en este lugar, chicos? Si nosotros podemos danzar, oh Señor. Podemos danzar, podemos hacer tanta cosa. Podemos ver ángeles, pero los ángeles a nosotros lo único que nos van a dejar, que hagamos todo eso, pero no va a haber manifestaciones trascendentales, que es la conquista de riqueza. Levante la mano, diga, hoy día cambia eso en mi vida. Abraza a tu hermano, dile, no tendrás más miedo hoy día. Mire, hay una diferencia, y quiero poner este punto 2, que es importante, que estoy definiendo el miedo, estoy definiendo lo que es el concepto de dinero, pero hoy voy a hacer la diferencia entre dinero y riqueza. En ninguna parte de la Escritura, que esa es la pregunta que me hicieron a mí en un certamen, en ninguna parte de la Escritura sale la palabra dinero. Usted no ve a Abraham, Isaac, Jacob con dinero, porque este dinero nace posterior, casi 1300 años después. Y el concepto es por una jornada, y ahí viene el concepto denario. Un denario equivalía el concepto del sustento del día. Por ejemplo, 15 lucas del día, o 5,000 pesos al día. Y a través de eso se estableció, a través del gobierno, ponerle una monedita. Le daban un valor ese esfuerzo. Decía él, trabajaste 8 horas, te vamos a dar un valor. Eso vale un denario. 8 horas de trabajo son un denario. O sea, todo ese esfuerzo, la gente, todo lo que hacía, el trabajo duro, era recompensado ¿con qué? Con una monedita. Y con esa monedita la tomaba y seguía feliz. Ahora, ¿cómo usted se siente feliz? Cada mes. Y en cada mes, como escuchaba a un hermano, le dan la... En cada mes a usted le entrega, así yo lo aprendí por alguien, y le dije, cada mes a usted le entrega su zanahoria, y esa zanahoria usted se siente feliz, y ahí tiene que usted pagar, sobrevivir, y usted no va más allá, porque con eso que usted gana está basado todo tu sueño. Dile que está al lado, con lo que tú ganas está basado todo tu sueño. Entonces la pregunta es la siguiente: con lo que yo gano, ¿es lo que quiere Dios que yo sueñe? ¿Y por qué soñáis así entonces? Entonces se fija que ahí estamos mal enfocados, porque el deseo de Dios es que tú no pienses en dinero, porque el dinero te limita. Dile que está al lado, el dinero a ti te limita. Ese es un principio. El dinero a nosotros ¿qué? Nos limita. ¿Qué quiere Dios? Que tú pienses en riqueza. Y ahí viene el paradigma. Pero ¿cómo yo voy a pensar en riqueza? Es que hay un problema del corazón, porque cuando tú piensas en riqueza, tú estás pensando en ¿qué? ¿En los demás o en ti? Solo en ti. Pero no pensáis en ¿qué? En ayudar a tu familia, amigos, personas, etc. ¿Por qué? Porque estás limitado aquí.
al concepto del dinero. Dios no tiene dinero, Dios tiene riqueza. Levante la mano, diga, Dios no tiene dinero. Dios no tiene dinero. ¿Qué tiene? Riqueza. Dios no tiene dinero, Dios tiene riqueza. Por eso dice aquí, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer dinero. ¿Qué te da poder? Para hacer riquezas, a fin de confirmar. ¿Cómo se confirma un pacto? ¿Con dinero o con riquezas? Las riquezas de Él se confirman a través de los pactos, su juramento, su promesa. Pero el hombre que ha pasado le ha ido cambiando, que le ha dado un valor. Fíjese lo que pasa, mire, fíjese que esto es duro. Dice que me comentaron personas que no le compren producto a la India. Porque en la India a esa gente, a esos jóvenes, porque toman niñitos de 8 a 12 años y le pagan ya 10 pesos todo el día. Eso es lo que gana un hindú, 10 pesos al día. Por eso traten de no comprar producto hindú, porque el hindú gana 10 pesos. 10 pesos al día. Y ahí están tirados así. Y peor, hablemos también de los chinos. Porque los chinos tienen así, cantidad los tienen. Por ejemplo, tengo una persona que estuvo trabajando en estas factorías y haciendo relojes, haciendo cosas. Lo llevan 3 meses a alta mar. 3 meses a alta mar y están todos los chinos y lo meten en cabina. Y ahí lo único que le dan arroz, le dan puro arroz y unas cosas. Y ahí tienes que estar fabricando. Chinos inteligentes con saber electrónica. Y producen en cantidad, en masa. Y esta gente vive por ese sustento. Y un chino gana 100 pesos. Y ellos llegan. Por eso cuando el gobierno chino es tratar de que, porque son tantos, la idea es expandir y tomar control de las economías del mundo. Por eso es algo diabólico. Fíjese que cuando entran chinos, la economía se estabiliza. Por ejemplo, tenemos un problema de que empresas grandes como Bata, esas empresas, o los textiles de Tomé, se perdieron productos aquí, de la mano de obra, la materia prima china. ¿Se fija? Entonces provocó un problema. Y es lo que quiere Dios, que retomemos esos conceptos, esas cosas. Por eso en primera Crónicas, capítulo 29, versos 12, dice: la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Entonces, ¿qué quiere el Señor entonces establecer en ti? Un poder para conquistar la riqueza. Dile que levante la mano y yo diga: necesito un poder para conquistar la riqueza. Levante la mano, levante la mano. Entonces, ese poder es tratar de sacar a la gente la opresión. Por eso Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buena nueva. ¿A quién primero? Al pobre. Y ahí desglosa a toda la gente con sufrimiento y dolor. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es el gran problema que hay en esta sociedad llamada Chile? Que es uno de los países más depresivos del mundo. ¿Sabe cuál es el gran problema que hay? Resulta que en el campo de evangelismo la gente le habla salvación. Mire, en el campo de evangelismo la gente le hablamos de salvación, que acepten a Jesús como su Señor y Salvador personal. Le hablamos de mantener la santidad, pero no le hablamos nunca el evangelismo de que del cambio económico de su vida. Nunca le hablamos eso. Y es por eso que la gente puede ser feliz, pero siendo ¿qué? Pobre. La gente es feliz, por eso la gente aquí en la sociedad, nuestro país, la gente va a ser feliz solamente con ¿qué? Con el dinero. Porque es el valor que usted le está dando. Por eso tenemos grandes demandas aquí en los tribunales de justicia. Las demandas de, ¿cómo se llama? Esa es la asignación familiar. Las demandas de los bienes, etcétera. Todo eso es un producto aquí, el concepto que tenemos. Y ese concepto, hermano, debe cambiar, pero por medio de la iglesia. ¿Y cómo va a cambiar por medio de la iglesia? Es que usted se pare como un hombre de llamado
para que Dios le dé la capacidad y el poder para hacer riqueza. Amén. Ahora voy a definir el concepto de riqueza. ¿Qué son las riquezas? Las riquezas son ¿qué? Tierras. Las riquezas son oro. Las riquezas son ¿qué? Petróleo. Las riquezas son familias. Las riquezas son seres humanos. Las riquezas son educación. Las riquezas son salud. Las riquezas son vivienda. Las riquezas son montaña. Las riquezas son selva. La riqueza es el mar. Las riquezas son pescado. Las riquezas son aves. Las riquezas son jóvenes. Las riquezas son niños. Eso es riqueza. Pero ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos, concepto de riqueza? ¿Ah? Dinero. Porque Dios a usted le puede dar 1000 matrimonios. Y usted puede, con esos 1000 matrimonios, hay un ángel de Dios que se va a manifestar para que usted tenga poder para influir en una sociedad. Pero ¿qué va a buscar usted? Primero capitalizar y después luego alcanzar. Por eso muchos de ustedes tienen un llamado, pero el llamado estaba en base a función incorrecta. ¿Y cuál es lo incorrecto? Es que usted tiene un mal concepto de lo que es el dinero. Porque Dios quiere que conquisten la educación, Dios quiere que conquisten la política, Dios quiere que conquisten las telecomunicaciones, Dios quiere que conquisten esas cosas, porque son las herramientas, que esa es la riqueza de Dios, porque dice que el poder, acuérdense lo que dice. Fíjense que cuando dice, yo te he dado poder para hacer la riqueza, y antes le habló de casa, le habló de tierra, le habló de animales, le habló de todas cosas. Todo eso que conquistaron se constituye una riqueza. Y le dijo, ¿cómo te llevé? Te llevé al desierto, te hice pasar prueba, ¿para qué? Para prepararte para conquistar esas cosas. Y luego, la idea es que tú cuando logres eso no cambies. Esa es la idea, que tu vida no cambie. Por eso ese concepto en nosotros debe cambiar. Abraza a tu hermano, dile, tú tienes que cambiar. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan ustedes que cuando Jesús le trajeron una mujer un frasco de alabastro, lo partió y Judas Iscariote saltó y dijo, esto deberían vendérselo y dárselo ¿a qué? A los pobres. Pero le habla a los discípulos, porque el comentario partió de ahí. Le dijo, déjenla, porque a los pobres siempre los tendré. Entonces cuando le habló en el reino, mire, fíjese, esto en el reino. Cuando le habló del reino, esos discípulos eran pobres o ricos. En el reino. Porque le dijo a los discípulos, no le dijo a la gente, a los discípulos, a los pobres siempre que los tendréis. O sea, en el reino nosotros ya no somos pobres. Dile que está en el reino, ya tú dejas de ser pobre. ¿Va conmigo? Levante la mano y diga, ya dejaré de ser pobre. Levante una vez la mano, diga, en el reino yo dejaré de ser pobre. Aplaude al Señor, apláudele, porque Dios hoy día le está dando cualidades interesantes. Entonces lo que quiere el Señor es esto. Dios tiene buena noticia para usted. Y la buena noticia es que usted, si va a conquistar la casa, si va a conquistar un bien, usted no piense tanto en el dinero, usted piense en el bien. ¿Qué tiene que pensar usted? ¿O en el dinero? ¿Qué hace usted? ¿Por qué usted no diezma? Porque usted piensa en el dinero. ¿Por qué usted no ofrenda? Porque usted piensa en el dinero. Por eso usted nunca va a ir más allá. Nunca va a prosperar más allá. Porque usted ve su realidad basado en ¿qué? ¿En riqueza o en dinero? En dinero. ¿Y la confianza está puesta en qué? ¿En su fuerza o la fuerza de Dios? Pero indudablemente
Y es por eso que esa parte de su vida está obstruida. ¿Qué produce en nosotros cuando no logramos cosas, no logramos el objetivo y la meta? Eso trae frustración. Y cuando trae frustración es todo lo que usted analiza de que usted no puede alcanzar ese objetivo. Y es de ahí donde usted pelea con Dios. ¿Por qué Dios no lo bendice? ¿Por qué Dios no le abre puertas? ¿Por qué Dios no le abre una puerta de trabajo mayor? ¿Y para qué quiere darte un trabajo mayor? Para seguir esclavo. Por eso en el libro Ageo, él dice que el mundo va a ser afectado desde el punto de vista del dinero. Él dice: haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, dice, mía el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es el cambio que va a ocurrir en el planeta con respecto al gran avivamiento mundial. Porque todos los que viven bajo la cobertura de Dios nunca van a tener necesidad. Aplauda al Rey de Reyes, hermano. Abraza a tu hermano y dile: no tendrás necesidad si dejas que el reino se establezca en tu corazón. Mire, estoy dando estos textos. Proverbios 28:8 dice que él aumenta la riqueza con usura y crecido interés, pero aquel que se compadece de los pobres la aumenta. Por eso tú tienes un llamado. ¿Cuál es tu gran frustración? ¿Por qué no terminaste la universidad? ¿Por qué no terminaste una carrera? Quizás la vida ha estado así, pero ahora ya es el tiempo de emerger tu llamado. Y que emerja tu llamado, pero no con la finalidad que tú tengas ese concepto de bendición, sino que ese llamado se desarrolle de tal manera que afecte a miles de personas. Y miles de personas se codifiquen a través de usted, de ese poder extraordinario que se llama riqueza. Hemos definido el concepto de riqueza. Por eso es importante, hermanos, que si va a lograr cambios grandes en usted, el que tiene que cambiar de mentalidad somos nosotros. Dios pide, el Señor pide que la iglesia haga por los pobres. Y en primer lugar, compartir con ellos nuestra abundancia. Pero ¿cómo voy a compartir abundancia si yo vivo en qué? En escasez. Pero la escasez, ¿por qué vino? Producto de mi mal concepto. Y en segundo lugar, yo debo enseñar la abundancia del reino. Porque fíjese que Jesús nunca se limitó en la necesidad de la gente. Siempre estableció el reino y siempre hubo abundancia. Alimentó a la gente, trajo milagros, sanidad. Fíjese, una persona que tengo trabaja en una clínica importante aquí en la ciudad, una clínica importante. Y una de esas clínicas importantes factura diariamente, o sea, hace su, ¿cómo se? Arqueo, por usar un término contable. Hace al día 180 millones de pesos cuando están malas. 180 millones de pesos. O sea, por cada enfermo, para esa gente, ¿qué significa? Recursos. Entonces cuando viene, vengo doctor con cáncer, no preocúpese, ya, me duele la cabeza, me duele la muela, me duele aquí, tengo juanete, total roja, 3,5 millones, FONASA paga, ISAPRE. ¿O no es? Eso debe cambiar, no debe cambiar, pero con gente con llamado. Levante la mano, diga: yo tengo que definir mi llamado. Nosotros tenemos el lugar donde vivimos, hay un supermercado. No voy a decir el nombre del supermercado para que no se sientan ofendidos. Y justo hay un barrio alto donde está ese supermercado, hay un barrio que está toda la gente y va ahí. Y yo creo que unos 200 metros más hay otro supermercado.
Pero el administrador que se trasladó a ese supermercado lo cerraron. ¿Y por qué lo cerraron? Porque solamente facturaban 30 millones de pesos. Dijo, no es rentable. Lo cerraron, despidieron a la gente y trasladaron a ese, lo trasladaron a otro supermercado. Y esa parte donde transita ahora está cerrado. Le entregaron los carros a otro supermercado y ahí está parado. ¿Por qué? Porque no le era rentable, porque la única ganancia que tenían, ¿qué? 30 millones de pesos. Nosotros, ¿con quién los conformamos? Entonces, ahí es donde viene un problema nosotros. Porque como tenemos mal concepto de la riqueza, nosotros basamos en la riqueza de acuerdo a ese concepto que yo he dicho. Y fíjese, ¿cuál es el gran problema de nosotros? El concepto. Deja buscar esto, esta nota que me interesó mucho sobre la medida. Nosotros medimos, la gente, nuestros logros de esta manera. Fíjese, si mi amigo se compró una casa, yo tengo que comprar una casa mejor que él. Y eso me trae a mí, ¿qué? Felicidad. Si yo no logro comprar la casa mejor que mi amigo, ¿qué significa que trae eso a mí? Frustración. Si mi amigo compró un auto, el mío tiene que ser más caro que el de él. Porque si yo no tengo ese auto más caro que él, a mí me va a traer ¿qué? Frustración. Esa es la medida que este país tiene. Hay un concepto, no sé si lo voy a usar bien, pero si no me corrigen. Chacletero, es un término. ¿Cómo se dice? Por ejemplo, todos los ganábamos, lo hacemos ganar y la mayoría de las cosas están en deuda. Demostramos el éxito a través de las cosas que tenemos. Pero todas las cosas que tenemos están en deuda, hay que pagarlas. ¿Aló? ¿Sí o no? Entonces, una cosa que tenemos que dejar es de competir con nosotros mismos. ¿Qué tenemos que dejar? Si Dios quiere establecer riqueza, lo que tenemos que dejar es ¿qué? Por ejemplo, nosotros mismos, y eso lo vemos, la iglesia lo vemos, por ejemplo, alguien se compró una ropa, por ejemplo, la Yossi se compró ese chaleco, ahora yo voy a comprar, fue blanquito. Yo también, al otro domingo, yo voy a venir también con uno blanco. Yo vengo aquí con el blanco y digo, y voy a dar testimonio. Hermanos, yo quiero dar testimonio. El Señor me bendijo con esto. Lo saqué a 12 meses a precio contado. ¿Viste, Jocelyn? A mí también me bendice. ¿Se transforma en qué? En la competencia. Y ese miedo, porque miedo de inseguridad, trae lo que se llama envidia. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que el chileno es envidioso. Eso yo creo que lo inventan. Súper envidioso. Porque imagínense si la envidia fuera tiña. Yo no he dicho eso. Por eso abraza nuevamente a tu hermano. Estamos estableciendo los principios del reino. ¿Cuánto aplauden al Señor por eso, hermano? Dice un escritor dijo esta frase. Dice, todos llegamos al reino con una programación equivocada de nuestras creencias. Y llegamos a condicionar un modelo de fracaso. Sin excepción. Programamos 3 ámbitos. La programación verbal, el modelo de referencia, el índice concreto. La programación verbal significa lo que oímos cuando niños. El modelo de referencia, lo que veíamos cuando éramos niños. Y el incidente concreto, lo que experimentamos cuando éramos niños. Por ejemplo, todo esto es malo. Todo este es el concepto malo que hemos recibido desde niños en base a la riqueza. Por ejemplo, nos decían que todos los ricos son ávaros y mezquinos. Lo segundo,
que la gente que tiene riqueza es tan podrido de dinero. Lo tercero, que para juntar dinero hay que matarse trabajando. El otro concepto es que el dinero no crece en los árboles. El otro concepto errado que significa que no puede ser rico y espiritual. Lo otro, que la felicidad no puede comprar. No se puede comprar. La otro paradigma es que los ricos se hacen más ricos y los pobres cada vez más pobres. Lo otro concepto es que todo el mundo no puede ser rico. No se puede tener todo en la vida. La riqueza no es para nosotros, porque si somos cristianos, debemos ser pobres. Y ese concepto tenemos que cambiar. ¿Cuántos de ustedes se matan trabajando por 250, 270? Trabajan de lunes a sábado. Y más encima, fíjense que le dan un día que ellos designan el día en la semana. ¿Para qué? Para que descanse. Y usted no puede ver su hijo, no puede atender su familia, y así esclavamente. Hay muchos que son esclavos del sistema. Hay algunos que son hasta perros guardianes del sistema. Y lo peor, ¿sabe cuál es lo peor? Que los mismos cristianos actúan también, ¿qué? De la misma manera como actúa el mundano. Porque los propios cristianos, gente que tiene empresa, actúan, ¿qué? Le exigen qué metas, le ponen, son más estrictos. Acuérdate que lo que dice la Biblia, con la misma vara que medí, serán medidos. Son poco misericordiosos. Por eso, ¿qué tiene que hacer el Señor en este tiempo? Tiene que poner gente clave en las cabezas para que pueda dar trabajo a gente. Por eso yo decreto y profetizo que viene ese cambio. ¿Por qué viene ese cambio? Porque la gente que nunca puede haber tenido casa va a tener casa. ¿Por qué? Porque va a haber gente visionaria, gente que Dios le va a transferir la riqueza humana para darle y que ellas puedan conquistar esas casas. Por eso yo le quiero decir, quizás usted vino a escuchar un mensaje espiritual. Esto es un mensaje espiritual. ¿Y por qué un mensaje espiritual? Porque mucho no hayas que hacer con las lucas que te faltan. Y esto te está ocasionando problemas físicos. ¿Por qué? Porque no te alcanzas a pagar. Por eso hoy día reclamamos esa unción profética. En el nombre de Jesús, levante la mano, diga: hoy día yo renuncio a la miseria y a la pobreza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden al Señor que eso es verdad?